Gloria al nombre del Señor. Hechos 4:23. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira su amenaza y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos por tu misericordia, tu fidelidad y por el amor tan grande que tienes para con nosotros. Ahora, Dios mío, haznos entender esta palabra, Dios mío, tan importante en estos tiempos, Señor, para tu iglesia, Dios mío, que está dormida, que está cansada, Dios mío, que tiene que despertar, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que lo sintamos esta palabra, este mensaje que viene de tu parte, para que despertemos, Señor, para que actuemos, Dios mío. Revélate, Señor, revélate a nosotros a través de tu palabra en este momento. Gracias te damos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, brevemente, la importancia, hermanos, de lo que es la oración. Aquí vemos, ¿verdad?, una oración de la iglesia primitiva, llamada la iglesia primitiva, ¿verdad? Recién estaba fundada la iglesia, llevaba días. Y vemos un prototipo, un estilo de oración. Amén. Empezamos en el versículo 23 y dice: puesto en libertad. Quiere decir que habían estado presos. Si nos vamos al capítulo 3, ¿verdad?, ahí tiene el suceso del milagro, ¿verdad?, de ese cojo que estaba a la puerta del templo y que fue sanado, ¿verdad?, por Pedro y por Juan. Amén. Entonces, claro, eso había traído un revuelo que creían, ¿verdad?, porque claro, los fariseos creían que al haber matado a Jesús, ya como que eso se había apagado. No, eso fue el inicio, eso fue la mecha. Amén. Porque cuando cayó poder sobre ellos, cuando vino el Espíritu Santo, ¿ahora qué hacían? Repetían y hacían todo lo que Jesús vino a hacer. Sanaban, libertaban. Amén. Y como vimos el domingo, una de las señales del Mesías es que tenía esa capacidad, esa autoridad, ese poder para sanar. Entonces, cuando un enfermo fue sanado, decían: ¿esto qué es? Parece que sigue aquí ese Cristo. Amén. Si ya hemos matado a ese Jesús. Pero no entendían que Jesús ya vivía en ellos. Amén. Una vez de que Jesús vino a la tierra, ahora Jesús se fue, pero estaba el Espíritu de Dios sobre ellos. Entonces hacían lo mismo que Jesús. Es más, Jesús dijo: cosas mayores haréis vosotros. Amén. Así que los fariseos se levantaron al ver estos milagros y empezaron a encarcelar a esos primeros cristianos, ¿verdad?, y también a prohibirles. Y vemos, si usted lee el versículo 19, cuando fueron confrontados Pedro y Juan por los fariseos, ¿verdad?, ellos le respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién voy a obedecer? ¿A vosotros los hombres o a Dios? Amén. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos ya lo tenían muy claro. Amén. Les daba igual la cárcel, les daba igual todo, la persecución. Ellos ya estaban llenos del Espíritu, habían entendido, se les había abierto los ojos, se les había revelado lo que por siglos había estado escrito y ellos lo leían todos los días de sinagoga. Ahora se les había revelado, ahora comprendían. Amén. Entonces vemos como ellos dijeron: no, nosotros seguimos adelante. Y muchos, ¿verdad?,
fueron encarcelados, pero puestos en libertad, vinieron a lo suyo y entonces testificaron: oye, mira, hemos sido confrontados, hemos estado ahí encerrados, ¿verdad? Nos estaban amenazando, ¿verdad? Y empiezan a orar, alzan unánime su voz: soberano Señor, tú eres el Dios majestuoso, y citan un salmo mesiánico. Se van a la Escritura para ver lo que estaba sucediendo. Eran entendidos los tiempos que le había tocado vivir. Ese salmo, el Salmo 2, como hemos visto este domingo, vimos varios salmos mesiánicos. El salmo que ha leído el hermano también es un salmo mesiánico, amén, porque habla de Cristo. ¿Por qué se amotinan la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes, es decir, los dirigentes, los que tenían el poder y la autoridad. ¿Se reunieron contra quién? Contra el Señor y contra su Cristo. Así que ellos habían entendido que efectivamente estos que son los líderes, los presidentes, los gobernantes, los que se supone que mandan, se reunieron, así mismo dijeron, en esta ciudad. Pero ellos por eso entendían, pero es que ya estaba escrito que iban a resistir al ungido, no querían al Cristo, por lo tanto ellos entendieron que a ellos tampoco lo iban a querer. Amén. No creas que el mundo te va a aceptar y te va a decir que bien cuando tú le llevas el mensaje de salvación. Amén. Cuando tú los confrontas con la verdad, no esperes la palmadita en la espalda, no lo esperes. Amén. Y ellos eran entendidos. Amén. Entonces mira qué oración. Mira ahora su amenaza. Y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Aquí, hermano, si somos sinceros, no estamos haciendo la oración como la iglesia primitiva. Por lo tanto, no vemos esos milagros. Porque aquí le podía haber dicho: Señor, mira su amenaza, cállale en la boca, que no nos amenacen, que podamos predicar con libertad. No dijo eso. Ellos dijeron: mira su amenaza, por lo tanto, llénanos de más poder para predicar. Yo entiendo que a veces nosotros queremos, tengo un problema, pues es más fácil decir, quítamelo. Es muy difícil decir, bueno, que este problema sea el escalón, el motor para ser más fuerte, para hacer eso que me están diciendo que no haga. ¿Verdad? No solemos orar así. Tengo un problema, Señor, mira, quítame este problema. Tengo una persecución, mira, Señor, párame esta persecución. Pero aquí nos dijeron, tú mira su amenaza y concede. ¿Qué es lo que le habían dicho? ¿Cuál era la amenaza? No prediquéis en el nombre de Cristo. Si predicáis en el nombre de Cristo, cárcel, azote, hasta la muerte. Porque si mataron a Jesús, ellos también sabían a lo que estaban expuestos. La cárcel era lo de menos. Pero si mataron a Jesús, ¿cómo no iban a matar a un grupo de pescadores que se llamaban cristianos, que decían que habían recibido el Espíritu de Dios? Más locos todavía que Jesús, ¿o no? O sea, ellos estaban hasta la muerte. Y al decir, mira su amenaza, que su amenaza es, no prediquen más en el nombre de Cristo, ellos pidieron todo lo contrario, danos con denuedo que prediquemos tu palabra. Denuedo significa osadía para hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra, con franqueza, candor, valor entusiasta, lo opuesto a la cobardía, a la timidez o al temor. Hermano, este denuedo, por eso se lo piden, denota un don divino que recibe gente ordinaria como tú y como yo. El denuedo no es que yo un día me siento, como, ¿verdad?, el esferalgán que sube, entonces subo y te predico y arrepiéntete. No. Lo va a decir en un momento que está tu vida en peligro. Pero eso es un don que te da el Espíritu Santo para predicarlo, para que tú mismo de tu propia timidez, según como tú seas, o según de la gente que esté hablando, que a lo mejor sean los principales y sean gente importante, pero sale de ti una voz que no es ni la tuya. Eso es un don divino, amén, que vino a causa de esa oración, que vino porque ellos entendieron que no podían parar de predicar, entendieron la palabra. Si entendemos por qué se amotinan los pueblos, ¿por qué se juntaron los príncipes en contra del Cristo? Ellos entendieron esa palabra, entonces ellos sabían
a lo que se atenían cuando se llamaban cristianos y cuando predicaban en el nombre de Cristo. Amén. Pero ¿qué pasó? Hermano, hablaban con denuedo. Así que, hermano, no es algo profesional, no es un carisma innato, no es que tú tengas don de palabra, es que esto exhibe el poder y la autoridad que viene de lo alto. Amén. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros. Amén. Vemos, hermano, que la respuesta de la Iglesia cuando los perseguidores trataron de extirpar este movimiento cristiano fue que recurrieron a la oración. A menudo las cosas que amenazan con sofocar o destruir a la Iglesia vienen a ser los medios de su preservación y avance. El problema, la amenaza, todo eso viene a ser el motor de cambio que ahora te hace sentir más ganas de predicar, más ganas de servir a Dios, hermano. Que siempre sea eso así. Amén. Porque nunca vamos a dejar, hermanos, de tener dardos, ¿o no? Amén. De tener ataques. Amén. La Iglesia ahora más que nunca está siendo atacada por el enemigo, pero ya es que no se esconde. Yo lo veo en los anuncios de los juguetes, hermano. Es que ya no se esconde el enemigo. Usted sabe que hay muñecas, que ahora no sé el nombre, pero que el mismo anuncio dice, son portales para el mundo del más allá. Esta te traerá el mundo de los muertos, esta te traerá el amor, esta te protegerá. Cuando yo vi ese anuncio yo me quedé. La colección de muñequitos de Harry Potter. Abre la puerta a la hechicería. Eso te lo dicen en el anuncio. Y los niños, ¡ay, Harry Potter! Y los padres, ¿tú lo quieres? Yo te lo compro. Una puerta abierta a la hechicería, al mundo de más allá. O sea, el enemigo ya no se esconde. Y está atacando a la Iglesia con todo lo que dé, porque como ya dice el propio Jesús cuando iba a ser entregado, ahora viene la hora del príncipe de este mundo, pero sobre mí no tiene autoridad. Porque él ya sabía a lo que había venido, pero él ya avisó. Ahora viene el poder que va a regir el príncipe de este mundo. Y aquí vemos cómo lo dice el Señor en el versículo 28. Cuando ellos dijeron, porque se unieron esta ciudad contra tu santo Hijo, los gentiles, los gobernantes, el pueblo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, Dios ya había estipulado que llegaría un tiempo en que tendría que enviar a su Hijo. Por eso, hermano, no fue que los gobernantes, es que sabía lo que venía. Amén. Pero, hermano, donde me quiero centrar, que ya el enemigo no se esconde, que los ataques no se esconden ni siquiera. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy más que nunca volver al origen. ¿Cómo oraba la Iglesia primitiva para que tuvieran ese denuedo? Que hemos dicho que no es de tu personalidad, no es que tú tengas un carisma estupendo, es que eso viene de lo alto. Para hablar, hermano, porque cuando se habla en el Espíritu es que te sale hasta una voz que no es la tuya. Amén. Para hablarlo con firmeza, para hablarlo con seguridad. Amén. Estamos orando así, porque dice que cuando oraron así y pidieron correctamente, porque no pidieron quita su amenaza, mira su amenaza, es que nos callemos. Ahora te pedimos que hablemos más. Eso al Señor le agradó. ¿Y qué le pidió más? Y que después de la palabra, porque así dijo el Señor, después de la palabra vendrán o seguirán estas señales, prodigios y maravillas. Después de la predicación de la palabra es que vienen esas señales. Amén. Entonces era una iglesia que predicaba y que hacía. Y fue el lugar donde estaban, tembló y cayó el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no llegamos a esa parte tan maravillosa, hermano? Porque a lo mejor en el primer paso, que es la oración, cuando vino el problema, la iglesia donde recurrió a orar, pero oró de una manera, hermano, que eso denotaba el grado espiritual, la entrega que tenía, cómo eran gobernados por el Espíritu Santo. Y a lo mejor no podemos llegar a esas manifestaciones porque ya en nuestra oración pues nos está faltando eso. Nos está faltando eso. Por eso he dicho que a veces las amenazas vienen a ser los medios de preservación y avance.
A veces lo que parece el problema, el pistoletazo de salida, el cohetazo para salir más y más y más. No pasan a veces cosas y dicen, no, ya, hasta aquí. Mi madre decía, el desorden pone orden. ¿O no? El desorden pone orden. Está todo tan revolucionado hasta que un día dice, no, hasta aquí. Y entonces, hermano, todos los contratiempos que está viniendo, todo lo que estamos viendo, hermano, con el pesar de nuestro corazón, pero que eso sea para que nos cambie el chip y para que diga, no, Señor, ahora me cojo más de tu mano, ahora más voy a hacer por ti. Pero vamos a empezar por la oración. Que Dios mude nuestras oraciones. Que no sean solo oraciones para dame, que yo me esté bien, que todo esté bien, que está muy bien, claro, ¿quién no quiere el bien? Pero hermano, en cuestiones de vida o muerte, tenemos que orar en el Espíritu. Amén. Por eso, hermano, los primeros creyentes sabían que si podía quedar establecido que la sanidad del cojo se había realizado en el nombre y en el poder de Jesús, la autoridad de Cristo quedaría claramente confirmada. Porque por eso no querían que hablaran en el nombre de Cristo, porque entonces decía, este ha hecho milagro en el nombre de Cristo, pues verdaderamente este Cristo era real, lo mataste y efectivamente este era el Mesías. O sea, le daba más credibilidad al mensaje. Amén. Por eso, hermano, recurrieron a la oración. ¿Cuáles fueron los resultados? Una gracia sublime, entusiasmo, poder y una unidad grandísima. Así que, hermanos, los primeros cristianos nos enseñan cuál es el camino hacia la comprobación de la realidad de nuestra fe. Ni la discusión, ni los argumentos, pero sí la oración. Oraron de una manera que el Señor se agradó, que le dio más poder, más autoridad, más señales y más prodigios. ¿Y eso hizo que se callaran? No. Los fariseos, subió la amenaza. Subió la amenaza. De hecho, tuvieron que salir de Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero era parte del plan. Era parte del plan. Amén. Porque no nos podíamos quedar. Por eso, hermanos, nosotros queremos ese mover del Espíritu Santo. Nosotros queremos de verdad pararnos y hablarle con ese denuedo que hemos dicho que es un don divino. Ya sea desde un alcalde, un rey, un gobernador, un empresario, quien sea, pararnos y decir, este es el Cristo, esta es la verdad, este es el Evangelio, mira lo que había hecho. ¿Estamos dispuestos? ¿Quieres que por tu mano se obren esos sanidades, señales y prodigios? Que Dios se lo otorgó a su iglesia, y su iglesia somos tú y yo. Hemos dicho que la iglesia no son las cuatro paredes. Eso es el lugar de culto, podemos decirlo. Pero la eclesía es la congregación. ¿Tú quieres que este lugar tiemble y seamos todos llenos del Espíritu Santo? Pues tenemos que orar así. Algo en nuestra oración que es la base para que eso no se esté desarrollando. Y yo creo que sería bueno que meditemos, porque la oración es el terreno donde se prueba nuestra fe. En nuestra oración, en nuestra vida de oración es donde vemos de qué material estamos hechos, a quién nos hemos comprometido, dónde estamos parados. Amén. Pero también es donde encontramos nuestra satisfacción, hermano. Mucha gente dice sí, porque ¿qué quiero decir? Que mucha gente cree que la satisfacción está en la respuesta a la oración. Y claro que nosotros, la respuesta a la oración, ¿qué es? ¿Verdad? Alientar nuestra fe. Pero hermanos, tenemos que llegar al punto de que orar sea nuestra satisfacción. Amén. De que hablar con Dios, del hecho solo de presentarnos ante el Rey y digo, Señor, tú eres el Rey de Reyes, pero hoy quiero audiencia contigo. Y usted escríbale al Rey de España, que le puede escribir, ¿usted lo sabe? Usted le puede mandar una carta perfectamente al Rey de España. Tiene que saber muy bien, en correo le orientan. Y usted se la escribe, se la van a leer, se la van a analizar, vaya que sea un loco, un terrorista. Pero usted le puede escribir al Rey de España. Y le puede pedir una audiencia. Ahora, ¿eso cuánto te tarda? Hasta que llegue, hasta que la lea, hasta que diga, pues sí, me interesa tu caso. Pero tú puedes escribirle una carta al Rey de España.
Pero hermano, lo que tenemos con nuestro Rey de Reyes es que tú te pones de rodillas y ya está abierta la audiencia para ti. Amén. Es una satisfacción, hermano. Aunque a veces vayamos como hemos presentado, hermano, unas peticiones, ¿verdad?, de orar por los demás. Hay mucha necesidad, hay mucha enfermedad, hay muchos hermanos que necesitan consuelo. Pero si solo relegamos la oración para solo tener un resultado, no disfrutamos de la oración. Y nuestra vida de oración se hace tediosa. El Señor solo te pide y no me da. Solo me pongo de rodillas pero no veo nada. Entonces, hermano, hemos dicho que la oración es el terreno donde se prueba tu fe. A ver cómo pide, a ver cómo no pide, a ver cómo hablas con Dios, a ver cómo te comunica, a ver lo que realmente quieres, a ver si tu corazón se ha conectado con el corazón de Dios. Pero también es donde encontramos nuestra satisfacción. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, cuando le habló a la mujer samaritana y entonces llegaron ya los discípulos, llegaron del pueblo de haber comprado comida, el Señor les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces dijeron: bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué está diciendo, verdad? Cuando Jesús rehusó el alimento ofrecido por sus discípulos y declaró: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, no estaba diciendo que el hambre y la sed física eran pecaminosas, porque de hecho una señal sacramental de su venida, ¿cuál es? El comer del pan y el beber del vino, simbolizando su carne y su sangre. Así que no es que fuera malo, pero su hambre espiritual tenía prioridad sobre los apetitos físicos. Él encontró la satisfacción en una comunión profunda con Dios y en hacer la voluntad de su Padre. El aplauso y las adquisiciones materiales pueden alimentar la vanidad y nutrir la ambición, pero no dan sustento al espíritu. Si solo utilizamos la oración para recompensa, para obtener esas peticiones, solo estamos alimentando una parte de nosotros. Amén. Pero una búsqueda de Dios en oración nos conducirá al hallazgo de nuestro alimento, de nuestra fortaleza espiritual y a la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Como Jesús, descubriremos la voluntad de Dios a través de la comunión diaria con Él. ¿Cómo nos comunicamos? Común unión. ¿Cómo nos comunicamos todos los días con Dios? A través de la oración. Amén. Así recibiremos la más fresca unción del Espíritu, con que podemos lograr todas las cosas que le estamos pidiendo. Yo hace 8 años estaba con un problema que me sentía saturada. Me llegaba ya más arriba del cuello. No dice, estaba con el agua hasta el cuello, no. Yo ya estaba hasta aquí. Y era un culto de oración un martes, yo estaba en mi sitio orando. Y estaba tan desesperada que le dije: Señor, Él ya me había prometido la salida. A mí ya me había prometido la respuesta. Y le dije: Señor, ya no puedo más con esto. Dame ya lo que me has prometido, sácame de aquí. Y de pronto sentí una tristeza muy grande. Era el Espíritu, lo había contristado con mi oración. Y de pronto dije: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Y en mi corazón Dios me dijo: yo tengo ya lo que tú me has pedido, pero no es el tiempo. No es mi tiempo. Y ahí, como estaba, puse mi cabeza en el suelo y dije: amén. Mi apetito físico quería ya la respuesta. Y además una respuesta prometida. Pero el Señor vio que tenía que anteponer primero mi alimento espiritual a mi satisfacción de una oración solo respondida y cumplida. Amén. La respuesta física de esa oración aún no me ha llegado 8 años después. Pero el alimento espiritual, el hacer la voluntad de Dios, el presentarme en audiencia al Rey de Reyes, solo para estar delante de Él. Dios me permite que yo me presente delante de Él, que llore, que cante, que me alegre y que venga con intercesión de otras personas. Eso ya tiene que ser tu satisfacción. Y hasta que no llegamos a ese punto, no disfrutamos de la oración,
no oramos como estos discípulos y por lo tanto, porque muchas de las cosas que nosotros pedimos, ¿sabe que nosotros las podemos hacer? Si es que las sanidades, las señales y los prodigios eran hechos por medio de los discípulos, por medio de los apóstoles, por medio de los primeros cristianos. ¿Entienden? Todas las oraciones que nosotros hemos hecho, el 90% las podemos hacer nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos haciendo, hermanos, de la oración un medio, pero la oración es un fin en sí misma. Cuando tú oras y te deleitas y oras en el Espíritu y oras porque quieres orar por la voluntad de Dios, ellos sabían cuál es la voluntad de Dios, porque tenían ya la referencia de los libros, ¿verdad? De la ley, de la antigüedad, de su Biblia. La Biblia de ese momento, ¿cuál era? El Antiguo Testamento, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Ellos sabían que se tenían que amotinar, que iban a tener oposición. Ellos sabían que habían enviado a su Cristo a la cruz. ¿Qué iban a pedirle ahora? ¿Que lo quitaran? Cuando el propio Jesús dijo, yo ahora mismo puedo mandar una legión de ángeles, pero es que no es el tiempo. O sea, ellos comprendieron el tiempo que había tocado vivir. Ellos comprendieron por lo que habían pasado su Cristo. ¿Qué iban a pedir? ¿Lo contrario? ¿Para ellos estar bien? No, hermano. No, hermano. Ellos pidieron conforme a la voluntad de Dios. Y conforme a la voluntad de Dios, ¿qué era? Id y predicar el Evangelio. Eso fue la última palabra. Id y predicar el Evangelio, hacer discípulos y recibir poder. Esperar a recibir poder. Las últimas palabras. Y en eso se basaban. Ah, entonces la amenaza es que me calle. Pero a mí Dios me ha dicho que hable. Pues entonces, Señor, dame más sabiduría, más amor, dame más fuerza para yo hablar. Ah, y que no se te olviden las señales. Que después de que predicamos, tú extiende tu mano, que nosotros predicamos y vamos haciendo sanidades, señales, prodigios, maravillas. ¿Entiende, hermano? Así que creo que tenemos que empezar, si queremos ver esa manifestación del Espíritu, creo que tenemos que empezar a explorar nuestra vida de oración. A ver cómo piensa Dios, qué quiere que te pidamos. Y todo empieza, hermano, en los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Cómo orar por estos tiempos? Yo entiendo, hermano. Desde el principio yo entiendo, y yo no le estoy criticando, yo pasé por ahí, yo le dije, quítame este problema, no puedo ya más, era un problema muy grande. Sin embargo, el Señor le dijo, no es el tiempo, yo lo tengo ya. Yo sé que ese problema se había generado 7 años antes, y el Señor me quiso dar a entender que en un día me lo quitaba, pero que no era su tiempo. Y yo dije, amén, porque yo prefiero el tiempo de Dios a la recompensa de decir, ¿ves? Dios me ha contestado, pero ¿y si no era el tiempo? ¿Se ha agradado Dios? Así que, hermanos, yo entiendo que querramos que ya todo esté solucionado, que esté todo bien. Y con esto de la pandemia yo entendía, mira, que venga ya la vacuna, que venga ya la cura, que venga... Pero yo decía, pero vamos a pensar en el Espíritu, vamos a meditar en el Espíritu. ¿Por qué está esto aquí? ¿Y para qué puede servir? Para la iglesia puede servir para muchas cosas, hermano. Para expandirla, para que salgamos a predicar, para consolar, hermano, para llevar el mensaje de salvación. ¿Entiende? Que yo no digo que haya ya especialistas, hermanos, que estén trabajando en esa vacuna, pero le digo, después de esta pandemia vendrán otras. Se ha desatado. El príncipe de las tinieblas ya está, dijo Jesús. Ah, pero contra mí no tiene poder. O sea, sobre la iglesia ya no tiene poder. ¿Entiende? Pero la iglesia tiene que ser entendida y tiene que ver el tiempo que le ha tocado vivir como esta iglesia primitiva. ¿Entiende? Así que, ¿cómo orar? Hermano, no haga de la oración solo un medio para obtener, que sea un fin. Vamos a orar como esta iglesia primitiva. No hemos dicho que la iglesia se está reinventando, que la iglesia tiene que volver, ¿verdad? De como nosotros creíamos que era la iglesia, de pronto nos metieron en casa, ¿y ahora qué? Si no voy a la iglesia ya no me santifico, ya no escucho la palabra, ya no soy creyente, ya... No hemos tenido que reinventarnos, como se suele decir. Pues entonces vamos a volver al origen y vamos a fijarnos en cómo oraba la iglesia primitiva. Oraba según la voluntad de Dios y no según su propia voluntad.
no lo que le gustaría. Amén. Así que, hermano, cuando nosotros entendamos esto, vamos a hacer unas oraciones que Dios se va a agradar tanto, hermano. Dios se va a agradar, que estaba diciendo el Señor, estaba esperando, llevaba meses, años esperando que me pidieras por eso. Toma, instantáneamente. Y lo que no te ha pasado en años, te pasa en un instante. Eso es una profecía en Isaías. ¿Acaso nacerá una nación en un día? Usted sabe que la historia, el nacimiento de Israel, no es los historiadores cristianos o judíos. La historia que cuenta la historia, dice que la nación de Israel en 1948 surgió en un día. Palabra profética de Isaías. Por eso yo te digo, tú estás esperando milagro, estás a veces esperando respuesta. Puede venir, ¿sabes qué? De repente, de pronto, pero vamos a despertarnos. Por eso vamos a pedirle al Señor, Señor, ¿qué es para mí la oración? ¿Cómo la estoy usando? Yo estoy usando la oración, orando como esta iglesia primitiva. Yo estoy pidiendo que con más denuedo yo ahora predique tu palabra, porque esa es la misión de la iglesia, y predicar, hacer discípulos, y estas señales os seguirán. ¿O no? Yo quiero ver esas sanidades, yo quiero esas señales, yo quiero esos prodigios, pero siempre es primero la predicación y luego esas son las señales, como el testimonio que viene detrás. Por eso, hermanos, vamos a pedírselo, y el Espíritu Santo va a caer, va a hacer temblar tu vida, tu casa, tu iglesia, tu congregación. Va a ser un resurgir, hermano, va a ser algo estrepitoso. Yo lo llamo el Pentecostés del siglo XXI. Ese Pentecostés que ya está anunciado desde los profetas antiguos, y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu y profetizarán y verán visiones. Amén. Tú les predicarás, ¿verdad? A uno, y dirán detrás de ti, eso dice Zacarías, llévanos, llévanos, yo también quiero ir donde tú vas. Así, hermano, querrán ir contigo donde tú vas, porque ¿sabe qué? ¿Sabe el enemigo siempre lo que ha usado? Nos quiere callar, porque esa fue la misión que nos encomendó el Señor, y hacer discípulos, y predicar el Evangelio. ¿Sabe, hermano, que nosotros oramos, ven Señor Jesús? Pero ¿sabe cuándo dice que va a venir el Señor? Cuando toda la tierra se ha predicado el Evangelio. ¿No dice eso? Y cuando en toda la tierra se ha predicado el Evangelio, entonces vendrá el fin. Entonces, hermano, hay un refrán en Andalucía que dice, rezando y con el mazo dando. Nosotros ¿qué decimos? Ven Señor Jesús. No vemos ya la maldad, no vemos todos los problemas. ¿Tú qué oras? Ven Señor Jesús. Ese es orando. Pero ahora con el mazo dando. Yo voy y le predico a este, y a este, y a este, y a este. Cuanto antes pidamos ese denuedo, cuanto antes prediquemos la palabra de Dios, antes viene el Señor a por su iglesia, hermano. Entonces no le estamos ayudando. Por eso el enemigo, por H o por B, pido, callar las bocas. Callar las bocas. Pero ahora nosotros hemos entendido, vale, que este problema, esta oposición es para que yo me quede callada. No, ahora no. Ahora, Señor, dame de nuevo, dame ese don espiritual, que yo hable, que me levante como una atalaya, que me levante como un faro. ¿Entiende, hermana? Todo eso viene por revelación del Señor. Pero el Señor nos está diciendo, predica, pero vamos a empezar con nuestra palabra, cómo hablamos con Dios, para que podamos salir, hermano, a impactar a estas vidas. Amén. Así que nos ponemos de pie y oramos por esta palabra. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Este tesoro que estaba ahí, estaba aquí, Señor. ¿Cuántas veces no hemos leído Hechos? Un libro tan leído, Dios mío. Un libro que nos identifica como iglesia, pero que hoy tú nos has abierto una revelación. Es como que ha aclarado nuestros ojos con respecto a eso, porque verdaderamente estamos en los últimos tiempos y hemos vuelto a esa iglesia primitiva. Por eso ayúdanos a través de una vida de oración que esté conectada a tu voluntad, Dios mío, que oremos con denuedo, que sepamos cómo orar en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, con pandemia, enfermedades, con cambio de leyes, Señor, todo lo que se está gestando desde los mismos infiernos, Dios mío, pero la base es predicar tu palabra, hacer milagros, ir a sanar, a libertar a los pobres de espíritu, ir a sanar, a libertar a los ciegos, a los mudos, a
ciegos, cojos, a predicar el año bueno y agradable del Señor. Por eso te pedimos, Señor, aunque tenemos muchos problemas, muchas circunstancias, pero que eso no sea obstáculo. Ahora nos hemos dado cuenta que esos son obstáculos del enemigo para paralizar nuestra predicación.